Muy buenos días, compañeros estudiantes, docentes, profesionales nacionales e internacionales y público en general. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer Congreso de Psicología Industrial titulado Nuevos desafíos en la gestión de talento humano post-pandemia, evento organizado por el Departamento de Psicología Industrial de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un placer para nosotros contar con su asistencia esta mañana. Antes de iniciar, les presentaremos un pequeño video con algunas recomendaciones, las cuales esperamos que faciliten su participación durante la actividad y hagan su experiencia mucho más placentera. San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, a través del Departamento de Psicología Industrial, se complacen en darles la más cordial bienvenida al Congreso Virtual 2020, Nuevos desafíos en la gestión del talento humano post-pandemia. Previo a dar inicio, favor tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Revise que su micrófono y cámara se encuentren apagados. 2. Evite distractores como el uso de teléfono y otros. 3. Recuerde revisar que su dispositivo se encuentre cargado y en perfectas condiciones en caso de apagones repentinos. 4. Para un aprendizaje significativo, utilice diferentes técnicas como toma de notas, palabras claves, temas centrales, organizadores, entre otros. 5. Tenga a la mano un pachón de agua pura y aperitivos para evitar levantarse en el transcurso de la exposición. 6. Escriba sus dudas en el apartado de preguntas y respuestas. Al finalizar la exposición se tendrá un tiempo de 20 minutos para resolverlas. Le invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Nuevos desafíos en la gestión del talento humano post-pandemia. Instagram, @Congreso Psicología Industrial. LinkedIn, Tercer Congreso de Psicología USAC. En breve daremos inicio. Recuerden que todas sus preguntas deben ser colocadas en el apartado nombrado como P y R o Q y A. Deben ir dirigidas a todos los panelistas. Este espacio es exclusivamente para preguntas y respuestas. Al final de la exposición tendremos un tiempo de 20 minutos para resolverlas. En esta conferencia estaremos abordando el tema retos en el teletrabajo, con el cual pretendemos hablar sobre los retos que se han de considerar en el teletrabajo. Veremos aspectos como la gestión de los equipos basándose en objetivos y metas organizacionales que impactan de manera directa en la evaluación de desempeño y productividad. Así también factores de comunicación y motivación que brindan a los colaboradores herramientas para la capacitación y autodesarrollo, creando ambientes de trabajo de éxito. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación de la licenciada Debbie Yargi, quien es directora general del DEI Coaching, empresa de asesoramiento organizacional en el área de capital humano, especialista en salario emocional y liderazgo ejecutivo, coach, educadora y conferencista internacional en coaching, a la cual le damos una cordial bienvenida. Su tiempo, licenciada. Ahorita estamos pasando por un momento difícil en el mundo entero. Y muchas de las personas que siguen su jornada laboral ahora lo están haciendo desde casa y lo llevan haciendo pues aquí en Guatemala desde hace casi 5 meses, 4 meses y medio. Y muchas empresas pues piensan que esta es la forma que vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Si quieres, pasemos a las siguientes slides, a la otra. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto, especialmente aquí en Guatemala,
la situación de nuestros trabajadores y cómo vamos a lograr gestionar este equipo. Algunos de ellos que van a regresar a la oficina, pero muchos se van a quedar posiblemente en sus casas o va a haber un blend o una mezcla de estas dos formas de trabajar. Así que es importante que nosotros también empecemos a cambiar cómo va a ser nuestro enfoque en estos tiempos de pandemia. ¿Puedes pasar a la siguiente? Esta pandemia o esta enfermedad, este confinamiento que nos ha tenido a jaque a raya aquí en Guatemala, el mundo nuevamente, lo que nos ha hecho darnos cuenta es que lo que necesitamos ahorita es que haya un flujo realmente de conocimiento, de información, de ideas innovadoras que estén en toda la organización. Y eso es contrario a como muchas organizaciones están acostumbradas a trabajar, que están acostumbradas a trabajar en silos o en unidades independientes que se les olvida que son parte de un sistema. Y si nosotros buscamos innovar, salir de esta situación, pensar en nuevas formas de gestionar nuestra empresa, necesitamos entonces que todas las personas dentro de la organización puedan compartir sus ideas, que haya un flujo realmente continuo de, de información, de ideas, de que haya una generosidad en realmente el trabajo que es colaborativo. Podemos pasar a la siguiente slide. Entonces, el enfoque que vamos a tener en esta charla va a ser sobre 4 cosas particularmente. La visión y el propósito de la organización, cómo la organización y los jefes pueden facilitar el trabajo, cómo podemos fortalecer ese equipo, porque finalmente estamos trabajando con personas que son miembros de un equipo y solamente a través de gestionar a estas personas eficazmente, la organización puede alcanzar sus metas. Y finalmente, ¿qué hacemos con la desmotivación que puede estar presente por estar aislados, por no tener ese contacto diario con otras personas, por la incertidumbre, por la angustia, por el estrés que genera esta situación y cómo le damos una motivación a nuestros equipos de trabajo? Entonces, empecemos con el siguiente slide que nos habla un poco sobre estadísticas. El Instituto del Emotional Paycheck de Canadá, que es una organización, la primera organización mundial que se enfoca en salario emocional, hizo una encuesta hace un par de meses sobre qué es lo que las personas, hace un par de, ni siquiera meses, hace como un mes, eh, si todas las personas están dispuestas a trabajar desde casa. Y en realidad solamente un pequeño porcentaje está interesado en trabajar desde casa todo el tiempo. La mayoría, el 80%, le gustaría trabajar desde casa, pero parcialmente, ya sea que ellos decidan qué día trabajan o se establece 2 días a la semana, pero no están dispuestos o no les gustaría hacerlo de forma permanente el 100% del tiempo. Pero lo que es interesante es que muchas de las organizaciones y de las empresas empiezan a pensar en, en dejar ir sus oficinas. Hasta el 30% más o menos de las empresas están pensando en que ahora van a trabajar solamente remotamente. Pero esas 30% de empresas que son grandes tienen un número alto de trabajadores que de esas 30, el 80% no quiere trabajar permanentemente remotamente. Y si vamos al siguiente slide, pues nos damos cuenta que el 62% de las personas encuestadas, que es un mundo de más de 500 personas que fueron encuestadas en este ejercicio, siente que trabaja mucho más.
Y aparte de lo que es esta encuesta, pues yo también tengo los comentarios que hacen mis clientes, amistades, colegas, en donde ahora parece que el día no tiene fin, el día de trabajo no tiene fin. Se empieza a trabajar a las 8 de la mañana o 7 de la mañana, dependiendo de cuáles son los horarios de cada persona, pero como que el día de trabajo fluye el día entero. Y eso pues genera cansancio, estrés, ansiedad y a la vez eso va generando otro tipo de cosas, enfermedades mentales, enfermedades físicas que impactan la productividad y las utilidades de las organizaciones. Y en el siguiente slide, el 70% de los encuestados siente que sus niveles de estrés ha aumentado. Entonces quería empezar con estos números para que le empecemos a dar contexto a cómo está nuestra fuerza laboral en este momento. Porque muchas de los números que nosotros tenemos, y yo les voy a dar un poco más de estadísticas, eh, fueron recopiladas pre-pandemia y aunque son importantes, es más importante darnos cuenta de cómo estamos actualmente. Y desde este contexto, estos son números solamente de Latinoamérica, desde este contexto, pues nosotros empezamos a tomar nuevas decisiones sobre qué es lo que vamos a hacer con nuestro recurso humano. Entonces empecemos con el primer punto que es la claridad de propósito. Las organizaciones, todas generalmente tienen una visión, una misión, un propósito, valores, y están plasmados en un documento, están puestos en algún lugar que es de alto tráfico en la organización o están puestos en una pared. Pero si uno le pregunta a los empleados cuáles son cuál es esa visión, ese propósito, esos valores, muy frecuentemente no saben cuál es. Y ahora pues nosotros tenemos que empezar, no solamente tenemos que poderlo comunicar, si puede seguir adelante con los siguientes puntos, es darle significado al trabajo que hacemos, es pensar, bueno, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cómo podemos darle significado a nuestros colaboradores? Tenemos que pensar si nuestra visión, si la visión de esta empresa todavía está válida en este momento. Yo tengo mucho contacto con clientes que han tenido que darle otro giro o aprovecharse de las máquinas que tienen o del equipo que tienen para darle un giro distinto a su organización, a su empresa. Y al hacer este cambio, a veces no se cambia cuál es realmente entonces la visión de la organización. Y si si este nuevo giro está alineado a esa visión de la organización. Entonces es importante que no solamente la organización piense y se dé cuenta si su visión todavía es válida, pero si sí es válida o si sí crea una visión distinta, que la pueda comunicar eficazmente y que la comunique continuamente. Puedes darle clic a la presentación, se debieran de ir desarrollando aquí los puntos. Y a veces estamos hablando mucho, regresa una, em, sobre el trabajo que hacemos en un horario específico. Y ahorita como está la situación, pues nosotros debiéramos de empezar a trabajar desde objetivos, desde proyectos. Y muchas organizaciones ya lo hacen. Hay que darle autonomía a nuestros colaboradores para que puedan pensar en cómo van a hacer lo que necesitan hacer, cuándo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, a través de qué medios lo van a hacer. Y al nosotros definir claridad de propósito, comunicarlo, darle significado al trabajo que hacen nuestros colaboradores, darles autonomía en cómo hacen su trabajo dentro de lo que es posible.
estamos desde este momento fomentando una motivación que es intrínseca, porque van a ver cómo a través de los slides que vamos a ir viendo el propósito, tener un propósito es una de las cosas que más fomenta o más crece esa motivación que cada uno de nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo. Y finalmente, el coaching. Ahorita no todas las personas que están dentro de nuestra fuerza laboral necesitan lo mismo. Y el coaching lo que hace es ayudar a, o acompañar a desarrollar propósito, a desarrollar planes de acción, a darse cuenta en qué lugar están en este momento y qué es lo que necesitan hacer para alcanzar esas metas que van a definir o esos logros que quieren lograr. Así es que el coaching empieza a cobrar mucha mayor importancia en este tiempo de post-pandemia. Y si seguimos en el siguiente slide, empezamos entonces a ver el siguiente punto, que es cómo facilitamos nosotros como empresa el trabajo. Y es importante que lo veamos desde ese punto de vista. ¿Cómo hacemos fácil el teletrabajo? Pues vamos a ver dos áreas. Primero es el área de trabajo puramente, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en términos de para trabajar y cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuáles son los chats que vamos a utilizar para que sea fácil la comunicación? Nosotros ya no agarramos el teléfono mucho y hablamos por teléfono, sino que muy frecuentemente nos comunicamos a través de WhatsApp, de Messenger, y hay muchos chats que se pueden utilizar que debieran de ser parte de una estrategia formal de la organización. ¿Cómo nos vamos a reunir virtualmente? Entonces, ¿cuáles son esas apps de videoconferencia que la organización quiere? ¿Cuáles son las facilidades que van a haber dentro de esa app para que nosotros podamos colaborar y trabajar juntos en proyectos de equipo? ¿Cómo vamos a utilizar el seguimiento? ¿Qué seguimiento le vamos a dar? ¿Cómo vamos a hacerlo fácil para que nuestros colaboradores se puedan comunicar y saber cuál es el avance de ese trabajo que están haciendo? ¿Cómo vamos a comunicarnos visualmente? Porque hay personas que son más visuales, hay personas que aprenden mejor a través de la escucha, hay personas que son kinestésicas, que lo que necesitan es demostrar emociones, tocar, abrazar. Entonces, necesitamos que esas herramientas de comunicación tengan diferentes modos para que sean fáciles para las diferentes personas que forman nuestro equipo. Y finalmente, ¿cómo vamos a mantener la seguridad? Si le das otro clic, de los datos y de la información que estamos nosotros compartiendo, cómo nos vamos a asegurar que todo lo que estamos haciendo no se borre de repente y cómo vamos a tener ese acceso a esa información más adelante. Y también está la parte del trabajo en casa. ¿Qué mobiliario vamos a ofrecerle a nuestros colaboradores? Ahorita que se dio esta pandemia y que súbitamente tuvimos que trabajar desde la casa, muchas personas no obtuvieron mobiliario y equipo de la organización. En algunos casos les dieron la computadora y, y solo. Yo tengo, aparte de yo que trabajo desde mi casa, donde tengo una oficina montada, pues tengo una hija que tuvo que venirse a trabajar a casa, mi esposo que tuvo que venirse a trabajar a casa, y fuimos nosotros los que tuvimos que buscar una mesa que pudiéramos poner en un lugar, una silla, utilizamos nuestro propio internet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle a nuestros colaboradores para que su trabajo remotamente también sea cómodo?
cómo va a ser el Internet. Si yo tengo un Internet básico en mi casa, porque casi nunca estoy, y ahora estoy el 100% trabajando desde ahí, entonces, ¿qué banda voy a necesitar? ¿Qué es lo que voy a necesitar para mi trabajo en particular dentro de mi organización? ¿Qué seguro voy a ofrecer? ¿Qué pasa si en mi día de trabajo yo me quemo sirviéndome una taza de café, pero como estoy en mi casa, ¿qué es lo que la empresa va a pensar o cómo va la empresa a ayudarme con esos pequeños accidentes o pudiera ser grandes accidentes dentro del horario de trabajo? Em, y finalmente, la mayoría de las personas que están trabajando desde casa no son las únicas que están ahí. Como en mi caso, por ejemplo, nosotros somos 3 que trabajamos desde la casa. También hay trabajo que se vuelve al estar remotamente en tu casa, tienes por alguna razón, empiezas a pensar en las cosas que hay que hacer en la casa, en el almuerzo, en la limpieza, cosas que generalmente no lo pensarías si estuvieras en otro contexto, en otro entorno. Y también muchas personas tienen a sus hijos ahí, que están recibiendo clases, que necesitan apoyo porque no está la maestra. Entonces, ¿cómo va la empresa a facilitar a que el trabajador pueda hacer sus labores, pueda encargarse de sus hijos y, y eso es a través de descansos y a través del trabajo por objetivos, en donde no estamos en un horario fijo, sino que establecemos qué es lo que queremos lograr en esta semana o en estas 2 semanas y de ser posible, pues irlo trabajando sin tener un ente que nos esté supervisando todo el tiempo para ver si estamos cumpliendo los horarios. Estoy consciente que hay ciertos roles o ciertos puestos, ciertas organizaciones que necesitan trabajar un horario porque atienden a público. Los maestros, por ejemplo, uno necesita saber que el maestro va a estar de 8 a 1 o el horario que cada colegio establezca. Pero hay otros trabajos que se hacen detrás de bambalinas que no necesariamente necesitan tener un trabajo fijo. Y también facilitar ese trabajo, ese descanso que es activo, no solamente ese descanso en donde me voy y me siento enfrente de la tele, sino que un descanso en donde yo pueda activar mi cuerpo, darle el ejercicio que tal vez no está recibiendo, darle los movimientos que no está recibiendo de la forma que lo haría si yo estuviera trabajando en mi oficina para que nos ayude mentalmente también a despejar la mente. Y entonces de esto, ¿qué es lo que la organización va a aportar? ¿Cómo se va a organizar para facilitar ese trabajo remoto? Entonces seguimos para el siguiente slide, que nos habla sobre el trabajo en equipo. Sabemos que el trabajo en equipo es sumamente importante y que a través de gestionar un equipo eficazmente es que los departamentos alcanzan sus metas. Pero ahora, al sentirse tal vez un poco aislado, es más difícil que las personas sienten que son parte de un equipo si no lo pensamos realmente conscientemente. Entonces hay que desarrollar expectativas claras de qué es lo que se espera, qué es lo que el equipo quiere lograr, cuál es el rol y cuáles son las habilidades que necesitamos de cada uno de nuestros colaboradores. Establecer la estructura que va a ser necesaria para nuestro equipo de trabajo, para las personas que forman nuestro equipo de trabajo. Es de ayudar a las personas a que desarrollen metas personales y objetivos que los van a ayudar a alcanzar las metas de la organización, que estén alineadas con lo que el departamento o la organización necesita.
Y el Departamento de Recursos Humanos aquí es realmente muy importante porque tiene que trabajar con los jefes de cada equipo y ayudarlos a establecer metas de su departamento que estén alineadas con las metas de la organización. Y es muy importante que esto se comunique y se comunique y se comunique, no buscando hacer micromanagement, sino que buscando mejorar todos los sistemas y las actividades que el equipo está haciendo, buscar el propósito, ver cómo están en sus emociones y, y saber cómo vamos avanzando en esa gestión de equipo. Hay que fomentar una mentalidad de crecimiento. La psicóloga Carol Dweck, experta en mentalidad de crecimiento o mentalidad fija, como ella ha dividido, habla de que hay dos grupos de personas, aquellas que sienten que vinieron al mundo con sus talentos y que realmente son como son y no pueden cambiar, y aquellas otras personas que, pues aunque creen que tienen talento, siempre creen que pueden aprender más, que pueden mejorar, que pueden ir creciendo. Entonces es importante que nosotros podamos fomentar esa mentalidad de crecimiento. Y uno de los ejemplos que siempre me gusta dar es aquellas personas que dicen, no, es que yo no soy buena para mate y nunca voy a ser buena para mate. Y entonces esa es una mentalidad fija, en donde yo creo que ya tengo ciertas cualidades o características o defectos y que de ahí no paso. Mientras que las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son aquellas que dicen, no he podido entender este proceso de matemáticas, pero si me esfuerzo, si busco ayuda, si estudio, seguramente me voy a mejorar. Y eso es lo que nosotros necesitamos en el trabajo. Necesitamos hacer una sinergia, que haya una sinergia entre el colaborador y la tecnología. Ahorita la tecnología ha incrementado muchísimo en el uso que nosotros le hacemos. Esto, por ejemplo, es increíble que estemos aquí comunicándonos. Yo he tenido estos webinars y he recibido gente de España, de Canadá, de todas partes de Latinoamérica, que posiblemente no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo si no ha sido por esta pandemia. Entonces es importante que nosotros podamos utilizar la tecnología de una manera que nos sirva, porque siempre el ser humano es el que utiliza la tecnología. Hay que desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en el desarrollo de equipos es como que lo más importante después de la comunicación. Y es porque la inteligencia emocional nos permite darnos cuenta de cuáles son nuestras emociones, qué pensamientos tenemos nosotros acerca de los eventos que suceden a nuestro alrededor, de las personas con quienes trabajamos. Y esos pensamientos automáticamente generan emociones y las emociones automáticamente generan acciones. Si nosotros no estamos conscientes de ese proceso, entonces vamos a tener dificultad en gestionar las emociones que se pueden, que estamos expresando. Entonces es importante eh, desarrollar una inteligencia emocional en los líderes de los equipos, en los colaboradores. Si yo trabajo en recursos humanos, pues ir mejorando mi inteligencia emocional. La inteligencia emocional consta de autoconciencia, de autogestión. Si yo no sé cuáles son mis emociones, entonces me va a costar mucho gestionarlas, no voy a poder manejarlas de una manera eficaz. Y cuando hablo de eficaz, pues es que me ayude a lograr lo que yo quiero lograr. Si como jefe estoy estresado porque no estamos llegando a nuestras metas y dejo que la ansiedad y el estrés controlen mi estado anímico, yo traslado ese estrés a mis colaboradores
o lo traslado a través, puede ser que lo traslade a través de gritos totalmente y no quiero hablar, no doy instrucciones. Y entonces ya no logro lo que quería, que era alcanzar ciertas metas. Así es que la inteligencia emocional y el gestionar mis emociones es importante, tiene que ver con cómo yo entiendo a los demás, la empatía, y todo eso mejora mis relaciones interpersonales. Y finalmente hay que seguir haciendo actividades de team building que nos ayuden a fortalecer a nuestro equipo. Hay que seguir dándoles capacitación, hay que seguir formándoles, hay que desarrollar planes de carrera, hay que hacer que el trabajo sea un poco divertido, porque cuando nosotros estamos contentos, se incrementa nuestra capacidad de trabajo, somos más productivos, somos más creativos, podemos resolver problemas más fácilmente, trabajamos mejor con otras personas. Entonces es muy importante que dentro del desarrollo del equipo nosotros podamos hacerlo un poco divertido y hacer un ambiente realmente de felicidad. Y es importante también las horas de descanso. Hablamos que desde que empezó la pandemia como que se ha borrado ese horario de trabajo y más del 62% de las personas encuestadas piensan que están trabajando mucho más. Y yo creo que mientras pasa la pandemia, ese número tal vez ha incrementado porque se acostumbran. Acuérdense que los hábitos, primero nosotros los desarrollamos y los manejamos y después los hábitos nos manejan a nosotros. Y cuando la gente ya se acostumbró que tú contestas emails y ves tus chats y estás trabajando a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, entonces ya no hay ese balance vida-trabajo. Y yo pienso, por ejemplo, como estamos aquí en Guate, pues tomo la situación actual en que los domingos que tuvimos toque de queda durante, no sé, fueron 4 o 6 domingos en donde no podíamos salir, llegó un momento en donde hasta yo decía, bueno, pues trabajo, si todo el día estoy en mi casa, todos los días estoy en mi casa, todos los días trabajo, el domingo no puedo hacer nada, toda mi familia está aquí, nos vemos, almorzamos juntos, ¿qué voy a hacer el domingo? O veo televisión, o leo un rato o trabajo. Entonces empieza a borrar esas líneas de en donde el trabajo es trabajo y la vida familiar, la vida de descanso, de recargar baterías, eh, ya empieza a disminuirse. Entonces es importante que nosotros como líderes respetemos las horas de descanso, porque el descanso es parte de la productividad, es lo que nos ayuda a ser más productivos. Y pensémoslo en las baterías recargables. Cuando nuestra batería se acaba, y nosotros necesitamos que recargue, la ponemos en un recipiente en donde la batería está descansando, está acostada. Y es lo que nosotros necesitamos hacer para poder funcionar eficazmente, ser más productivos, ser más creativos, vender más, dependiendo de todo lo que tengamos que hacer, necesitamos esas horas de descanso. Ok, seguimos entonces al siguiente slide que enfatiza la comunicación y la importancia de la comunicación en estos momentos. La comunicación debe ser frecuente sin buscar que haya micromanagement. Tenemos que buscar una conexión con las personas que están del otro lado de la pantalla, si no tenemos la opción de verlos físicamente. Y es importante que busquemos la forma de conectar personalmente con cada una del grupo de personas que gestionamos. También debemos de dar retroalimentación. La retroalimentación sirve para saber cómo vamos en el trabajo, qué necesitamos mejorar, que sea una retroalimentación, que sea constructiva. No busquemos dar feedback que no va a servir para que la persona pueda crecer.
Entonces es importante esa retroalimentación continua, poder escuchar. La escucha es lo que valida lo que la otra persona está hablando. Y es más difícil cuando estamos del otro lado de la pantalla y sentimos que dentro de nuestra pantalla dejamos abierto el Excel o dejamos abierto un documento de Word en el que estamos trabajando y a la misma vez estamos platicando con una persona. Es importante que nosotros nos enfoquemos en esa persona, escuchemos activamente y no miremos las cosas que están a nuestro alrededor. Y nuevamente, pues, la claridad y cómo nos aseguramos de que estamos comunicándonos claramente es pedir retroalimentación. Es qué fue lo que entendiste de lo que acabamos de hablar, qué es lo que te quedó. Hay que asumir que hay una brecha en esa comunicación, que lo que nosotros estamos diciendo no es necesariamente lo que quisimos decir ni lo que la otra persona comprendió. Porque recuerden que el escuchar no es una actividad pasiva, a menos de que nosotros estemos viendo para allá y no le estemos prestando atención a la persona que nos está hablando, sino que es una actividad que es activa, en donde nosotros oímos lo que la otra persona nos dice y a la misma vez hacemos interpretaciones. Nos imaginamos desde el tono de voz, desde cómo está parado, qué es lo que esa persona nos está diciendo de forma no verbal. Entonces es importante que nosotros pidamos retroalimentación sobre lo que estamos comunicando. Entonces nos podemos ir al siguiente slide que habla sobre la formación y la formación y la capacitación. Ahorita es importante que empecemos a movernos un poco desde las competencias, porque van a haber muchas competencias nuevas que van a tener que aprender los nuevos colaboradores. Hemos cambiado tal vez el giro del negocio, algunas organizaciones han dejado ir a su personal y entonces tienen menos personal para hacer muchas más actividades. Y la resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos de afrontar adversidad, obstáculos, el fracaso. La resiliencia es aquella persona que tiene un fracaso y dice, bueno, no importa, me levanto y sigo adelante. Entonces debemos de fomentar y entrenar a nuestro personal a que sea resiliente, porque al aprender nuevas competencias y nuevas habilidades, va a haber un periodo de aprendizaje en donde todo es nuevo y las personas que son resilientes son más, aguantan más la frustración de los fracasos. Entonces, desarrollemos la de resiliencia, enfoquémonos menos en el rol o en el puesto de trabajo, busquemos desarrollar unas habilidades que son importantes como trabajo en equipo, creatividad, innovación, pensamiento crítico, inteligencia emocional. Y en la capacitación tenemos también que buscar, hablamos de la fluidez desde el principio. Entonces, vamos a tener que capacitar para que las personas puedan hacer diferentes funciones. Y para eso lo que necesitamos son habilidades. Buscar que las personas desarrollen la habilidad de querer aprender. Las competencias son fáciles de cierta manera de enseñar, pero las habilidades como la actitud, la inteligencia emocional, la resiliencia, el engagement son importantes para que podamos tener personas que puedan hacer diferentes funciones. Y nuevamente menciono el coaching porque al desarrollar a las personas de esta manera, cada una necesita algo diferente. Entonces el acompañamiento es diferente. No podemos simplemente dar algo genérico que le va a servir a todos. Y seguimos adelante entonces con la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es súper importante en las organizaciones y muchas organizaciones han creado un hábito de
de evaluar semestralmente o anualmente, y posiblemente ahorita toca una de esas evaluaciones. Y nosotros tenemos que recordarnos que el propósito de la evaluación de desempeño es ver si estamos siendo eficaces en gestionar a nuestros equipos para alcanzar las metas de la organización. Entonces, sigamos en el siguiente slide. Entonces, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser ahorita el propósito de actuar la evaluación de desempeño? Si somos como líderes, si somos líderes y vamos a evaluar a nuestro equipo de trabajo, realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos evaluar? ¿Qué es exactamente lo que queremos evaluar? Porque como todo ha cambiado y las facilidades no han sido las mismas durante los últimos 4 meses y no van a ser las mismas yéndose al futuro, entonces es de pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Si han logrado las metas, si han logrado adaptarse, si han desarrollado nuevas capacidades y si han desarrollado creatividad. ¿Qué es lo que realmente nos va a servir yéndonos hacia el futuro? Es importante tener empatía y eso es parte de la inteligencia emocional, ser flexible, reconocer que nuestros colaboradores no están y no han trabajado en contextos óptimos, en entornos óptimos. Yendo hacia el futuro es cómo nosotros vamos a facilitar esos entornos para que la evaluación de desempeño en realidad tenga un valor. ¿Cómo vamos a establecer el tono? Si el tono de voz va a ser, o el tono de la entrevista va a ser una entrevista muy formal, o va a ser con el propósito de ayudar a crecer, a fomentar el aprendizaje, a darse cuenta qué es lo que cada uno necesita y brindar ese apoyo. Busquemos dar retroalimentación que sea cualitativa, que realmente nos diga qué es lo que vayamos necesitando en vez de hacerlo a través de los números. Tengamos un poco de consideración y de compasión para las personas que han tenido un desempeño bajo. Y para las personas que han tenido un desempeño o que van a tener un desempeño alto, pues hay que ser efusivos, hay que reconocer públicamente ese desempeño, ese rendimiento, esos logros y que no se quede solamente en el departamento, sino que la organización se dé cuenta. Y como lo hemos mencionado varias veces, tenemos que ver el futuro, tenemos que ir viendo cuáles van a ser las necesidades de nuestra organización para ir fomentando las habilidades, capacidades y competencias que nuestra organización va a necesitar. ¿Ok? Y ahora pues vamos a hablar de un tema que es importante, es cómo vamos a incrementar esa motivación. Pongo una pera porque es un acrónimo, ¿verdad? Si miran ahí, propósito, engagement, resiliencia y amabilidad. El propósito nuevamente es uno de los elementos más importantes en la motivación intrínseca. Entonces es importante que nosotros podamos darle significado al trabajo que nuestro departamento o que el departamento, que la organización, que la empresa va, cuál es el propósito de esa empresa, pero también cuál es el propósito de nuestros colaboradores. Entonces, para incrementar la motivación, nosotros tenemos que crear un contexto que facilite la motivación. Y estas 4 elementos lo que buscan es crear ese contexto en un departamento, en una organización y que nos ayude a incrementar la satisfacción, la felicidad en el trabajo desde estos elementos.
como el engagement. El engagement es una palabra que en español no tiene no tiene una palabra exacta. Significa estar involucrado, sentir compromiso. Y el engagement tiene como elementos como mis capacidades y mis habilidades interactúan con el trabajo que tengo que hacer, pero también cómo me interesa a mí ese trabajo. Si mis habilidades son muy altas para las tareas que yo tengo que hacer todo el tiempo, entonces voy a estar aburrido y eso va a generar que yo trate de buscar otro trabajo, motiva apatía, y nosotros no queremos trabajadores que sean apáticos en nuestra organización. Por el otro lado, si mis habilidades, mis capacidades o mis conocimientos están demasiado bajos o no alcanzan el nivel de tareas o de proyectos que yo tengo que hacer y siempre estoy estresado porque no voy alcanzando lo que se necesita hacer y no me siento capaz, entonces eso genera una increíble ansiedad y nos quemamos. Muchas personas simplemente se van porque dicen, no, este trabajo no es para mí. Y como último elemento es ese interés que yo tengo sobre las tareas que estoy haciendo. Entonces, el engagement es una combinación de capacidades y habilidades con dificultad de los retos que mi puesto requiere y con el interés que tanto me gusta a mí. Y les voy a dar una estadística que viene de muchas encuestas, y es que el 85% de nuestra fuerza laboral no no tiene engagement en nuestras organizaciones, o sea que están presentes en su trabajo, pero ausentes mentalmente. Y si pensamos ahorita que estamos trabajando remotamente, tenemos que hacer una labor muchísimo más fuerte para que el colaborador esté comprometido e involucrado en su trabajo, porque nosotros no podemos estar encima de él. Así es que, ¿cómo creamos esos ambientes de flujo en donde la tarea, mis capacidades y mis intereses se combinan? La resiliencia, pues nuevamente es parte de lo que una organización, un departamento debe de desarrollar, es no ser perfecto, no buscar la perfección, porque la perfección lo que hace es una frustración al trabajo, porque nadie es perfecto. Es poder dar esos descansos, es un estado mental. La resiliencia es un estado mental en donde yo puedo decir, bueno, esto no me salió bien, pero igual sigo adelante, igual me levanto y vuelvo a probar y pruebo de esta otra manera. Si esto no me funcionó, pues pruebo de esta otra manera. Entonces es importante desarrollar la resiliencia y finalmente la amabilidad. Yo creo que eso es como fácil de entender en un ambiente en donde las personas son amables, hay gratitud, hay colaboración, hay generosidad, es muy fácil verlo. Y como lo que buscamos es una fluidez de comunicación, de innovación a través de las organizaciones, entonces es importante que haya un entorno amable en la organización. Entonces seguimos adelante con el siguiente slide que habla sobre el salario emocional. Entonces, pues con la PERA, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando como que el entorno de la organización para que podamos dar un salario emocional. Y el salario emocional es cómo nosotros elevamos esas emociones positivas, cómo le damos más a nuestros colaboradores en emociones, eh, y no tiene que ver con cosas económicas necesariamente. Cada uno de nosotros pues recibe su sueldo y adicional al sueldo recibimos este salario emocional. El salario emocional lo pagan toditos los jefes, lo que pasa es que no están conscientes de él. Y el salario emocional o nos suma
a nuestro salario económico y nosotros estamos contentos en la organización, estamos comprometidos, somos leales, hacemos el mejor trabajo posible, o al contrario, nos resta. Tenemos jefes que nos exigen demasiado, pero que no nos dan los recursos que necesitamos, o continuamente generan estrés. Entonces, a veces dejamos la organización, a pesar de tener un buen sueldo, porque el salario emocional es muy malo. Entonces, en estos momentos de pandemia, de incertidumbre, de miedo, de vivir en un mundo que es cambiante todo el tiempo, donde las cosas cambian a una velocidad tan rápida, donde no hay soluciones fáciles, eh, lo que buscamos es incrementar ese salario emocional, es que las personas realmente se sientan felices en donde trabajan y al incrementar el salario emocional, si quieren pasamos a la siguiente slide, pues los resultados son realmente increíbles. Cuando las personas trabajan en un entorno feliz o se sienten felices, son 3 veces más creativas, o sea que se incrementa la productividad, perdón, la innovación o la creatividad, el 300%. Las personas se reduce en la rotación de personal, que es tan importante, porque nosotros hemos pasado mucho tiempo capacitando a las personas, adaptándolos a nuestra cultura, y justo cuando ya los tenemos como bien, encuentran otro trabajo porque nosotros no les hemos logrado pasar un buen salario emocional. Entonces es importante que incrementemos el salario emocional porque, perdón que aquí porque el salario emocional incrementa la productividad, incrementa las ventas, incrementa el, la retención, incrementa las utilidades de una organización. Es que no creo que haya ningún dueño o gerente que no quiera eso. Algunas de las tendencias del capital humano, si quieren vamos al siguiente slide, este es de una encuesta que hace Deloitte todos los años, estos son los resultados de este año, es que el 80% de las organizaciones sabe que el bienestar de sus empleados es importante y que incrementar ese bienestar, que es parte del salario emocional, eh, es muy importante para el éxito de la organización. Desafortunadamente, solo el 12% de las empresas siente que está listo para incrementar ese salario emocional. Y esto es prepandemia, porque estos datos son prepandemia. Entonces, imagínense ahorita cómo van a estar esas empresas. Y aquí en Guatemala, pues es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en incrementar el bienestar de nuestros colaboradores a través de darles un incremento en su salario emocional. El 94%, esta es una encuesta global que hace Deloitte. El 94% de los encuestados está de acuerdo con que cuando se incrementa el bienestar de los colaboradores, eso tiene un efecto, una consecuencia en el rendimiento, cómo ellos se desempeñan. Y entonces eso sube los resultados de la organización. Y otra que es parte del bienestar, porque el bienestar de un empleado, pues, o de una persona, tiene cosas que son sociales, que son estar bien con mi dinero, estar bien con mi carrera, sentirme bien con mis colaboradores, sentirme bien de salud emocional y físicamente. Entonces, otra de las tendencias, la otra tendencia más alta, más importante es el sentido de pertenencia, cómo yo me siento que soy parte de la organización. Y solo el 13%, la brecha es grande porque solo el 13% de las empresas siente que están listas para abordar esta tendencia. Y esto nuevamente es prepandemia, son datos prepandemia. Entonces, ahorita
que los equipos de trabajo están trabajando desde su casa remotamente, que están separados, que no tienen contacto frecuentemente más que a través de la computadora, entonces es muchísimo más importante enfocarnos en cómo vamos a desarrollar ese sentimiento de pertenencia en nuestras organizaciones, en nuestros colaboradores, perdón. Y cómo vamos a hacer que ellos se sientan reconocidos y que sean parte de un equipo a pesar de que trabajan solos en sus casas. Y una última, creo que hay una última, si puedes darle clic nuevamente ahí, el efecto que hay cuando una persona se siente que no es parte de su equipo. ¿Puedes darle clic al slide? Hello. Hola. Bueno, pues yo sigo. Entonces, ¿cómo nosotros fomentamos el bienestar de nuestros colaboradores en dos áreas diferentes, ¿verdad? En el trabajo, mientras están en el trabajo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, tenemos que respetar esos horarios. Y cuando digo respetar los horarios, es respetar el horario de descanso, que es tan importante para tener un balance de vida-trabajo, para darle al colaborador bienestar emocional y físico, en donde recarga baterías, en donde tiene la oportunidad de desarrollar y de incrementar su creatividad. ¿Cómo vamos a facilitar el cuidado de los hijos? Porque muy frecuentemente estamos trabajando nosotros, yo no estoy manejando, perdón, yo no tengo el control de mis diapositivas, han de haber tenido un problema, pero no se preocupen, yo sigo adelante con la información y si ustedes pues necesitan anotar, si quieren voy un poco más despacio. Entonces, uno es respetar los horarios de descanso, otro es cómo vamos a facilitar el cuidado de los hijos. Tenemos a los colaboradores trabajando y muy frecuentemente están los hijos tratando de estudiar su colegio. Y esto no vemos un cambio en los próximos 6 meses, en donde los colegios piensen que van a empezar a, a ir al colegio este año. Y vienen las vacaciones, en donde van a estar posiblemente los niños dentro de la casa, en vacaciones, sin tener y los papás van a estar trabajando. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Cómo nosotros vamos a incrementar el trabajo en esa área? Buscar que el trabajador descanse durante el día, no solamente darle una jornada de 8 a 5 en donde solo tiene media hora para su almuerzo, sino que cómo vamos nosotros incrementando esos descansos para que el día no se sienta tan agobiante. Hay que entrenar en mindfulness o en meditación, eso ayuda a que el cerebro descanse un poco. Tenemos que ver si podemos acortar las jornadas de trabajo. Japón está haciendo un experimento en donde la jornada de trabajo ahora es de 4 días y descansan 3 días a la semana. E increíblemente se ha incrementado la productividad. La gente hace lo mismo más en esos 4 días que antes hacía en 5 días. Y pues yo creo que aquí tengo un gran grupo de estudiantes que son de una generación que miran la jornada de trabajo, tienen una perspectiva distinta y yo lo veo con mi hija que aquí trabaja, que qué pena que voy a darle un poco de sus secretos, pero
Ella es súper cumplida, es una de las trabajadoras de más alto rendimiento en, en su empresa. Y empieza su día laboral a las 7 de la mañana. Entonces ella, como la organización tiene como un login, ella hace su login y después trabaja desde su cama. Tiene su laptop, trabaja desde su cama, después se baña, regresa a trabajar al escritorio eh, y tiene un ritmo de trabajo que si yo no supiera sobre las nuevas tendencias estaría como que, híjole, ¿cómo es que está trabajando de esta manera? Pero es una persona de alto rendimiento en su organización. Así es que esa es la parte de autonomía que yo hablaba en cuanto a la motivación. Es importante que nosotros estemos conscientes que las personas trabajan de diferentes maneras. Y, y finalmente, pues, es dar esa comodidad, perdón, en el mobiliario, porque si la empresa se va a ahorrar parte de su alquiler o parte de los gastos que antes tenía al tener a sus colaboradores todo el tiempo ahí, que pase parte de esas ganancias en invertir para que sus colaboradores estén cómodos trabajando desde casa. En la casa, pues podemos aumentar el bienestar de los trabajadores ofreciendo apoyo mental, apoyo emocional, flexibilidad de trabajo. Debemos de asegurarnos que tomen vacaciones. Los descansos ahora se van a volver muy, muy importante. Apoyo con la tecnología, qué capacitación van a necesitar, qué banda en Internet necesitan ahora que todos están en casa y enfocarse en las necesidades de cada persona, porque el salario emocional o el bienestar es algo personal. Lo que yo necesito no es lo que necesitan otras personas. Entonces es importante que cuando pensemos en el bienestar, pensemos en qué necesitan económicamente, cómo están, cuál es su plan de carrera, eh, cómo se sienten en su casa, y en su salud, en mejorar su salud. Y ahorita mucho de la salud estamos muy inactivos porque no nos movemos. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar más movimiento físico que nos ayuda también con nuestra salud mental? Eh, con relación a las conexiones que hablamos, que la otra tendencia es cómo conectarnos con las otras personas, cómo sentir que somos parte de una organización. Eh, Eso lo hacemos a través de esa comunicación que vamos a tener más continuamente. Perdón, estoy leyendo aquí, tengo un dato que es interesante, que un estudio que se hizo por una empresa que se llama Better Up en el 2019 encontró que cuando hay un poco de exclusión dentro cuando un trabajador siente que hay una microexclusión, que de alguna manera no lo tomaron en cuenta para algo, hay una disminución inmediata del 25% del rendimiento de ese trabajador. Entonces es importante esa tendencia de hacer que los trabajadores sientan que pertenecen, es parte de ese bienestar, que sentirse que son parte importante del equipo, que tienen un propósito, un significado. Y entonces se van dando cuenta que hay ciertas palabras que se repiten, que son importantes ahorita, que siempre han sido importantes, pero que cobran mayor importancia ahorita en el trabajo que es remoto. Entonces, es importante que nosotros busquemos incrementar el bienestar de nuestros colaboradores en las diferentes áreas que conforman el bienestar. Y afortunadamente, pues aquí en Guatemala hay una certificación de salario emocional que viene desde Canadá, que ayuda a las empresas que les da ideas de cómo pueden incrementar ese salario.
y especialmente ahorita que estamos trabajando remotamente. Entonces, con esto, pues, termino mi presentación. Hay tantas cosas de las cuales yo pudiera hablar, pero pues el tiempo me limita y aquí estoy a su disposición para responder las preguntas que puedan tener. No sé si quieren que yo las Agradecemos, lea. Ajá. agradecemos la participación de la licenciada Yargi. Como siguiente punto daremos inicio al espacio de las preguntas, las cuales se recolectaron a lo largo de la actividad. Dichas preguntas serán resueltas por la expositora. De antemano, pedimos una disculpa para aquellas que no puedan ser resueltas por motivos de tiempo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es, cuál es el mayor riesgo de tener un teletrabajo y a qué se enfrenta la organización? El mayor riesgo es posiblemente, hay tantos riesgos. La desconexión, la falta de compromiso, tal vez, porque como se pueden sentir aislados, entonces si la organización no está consciente de cuáles son los riesgos del teletrabajo, pueden haber accidentes. Bueno, yo creo que empieza con una desconexión que puede sentir el trabajador de su organización, en donde está aislado en su casa y no tiene conexión con otras personas. Recuérdense que cuando uno trabaja en una oficina, pues se puede levantar a pedirle un favor a alguien, se levanta a traerse una taza de café y ahí se encuentra con otra persona que está tomando café, almuerzan juntos, refaccionan juntos y cuando esté en su casa, a pesar de que puede que esté rodeado de familia, cada quien está haciendo sus cosas. Y en muchos casos, pues están aislados y, y el peligro más grande es esa desconexión de la organización. No sé si eso responde la pregunta. Sí, gracias, licenciada. Ahora, otra dice, ¿la investigación realizada por el Instituto de Canadá es válida para Latinoamérica? Pues se realizó una investigación por parte de Forbes Centroamérica en donde se arroja que la mayoría de las personas les gusta seguir en el home office, ya que se sienten más eficientes en su día de trabajo. Sí, es una, esta es una encuesta que se hizo solo en Latinoamérica. Y hay que leer las encuestas bien, porque se sienten más eficientes. Una de los resultados es que se sienten más eficientes, pero es porque han trabajado más. Y aunque les gusta el teletrabajo, ¿verdad? Cuando uno lee bien las encuestas, no están dispuestos a hacerlo el 100% el 100% del tiempo. La mayoría de personas mira el teletrabajo como una prestación, como un beneficio que la organización les ofrece. Esa flexibilidad de, hey, yo me puedo quedar los viernes en mi casa, trabajo, y qué rico, me ahorro el tráfico, el tiempo del tráfico, que aquí en Guatemala es espantoso, ¿verdad? Uno le puede tomar 2 horas de llegar a trabajar y 2 horas regresar. Entonces, sí es más eficiente en ese sentido. Pero ya el 100% de la fuerza laboral, el 100% del tiempo en la casa, ese es un grupo muy pequeño que está dispuesto a hacerlo. Gracias, licenciada. Si un colaborador con una edad avanzada que es eficiente, pero para la tecnología necesariamente para el home office no tanto, ¿es conveniente capacitarlo con un mentoring? Claro, esa es parte de lo que hablábamos de cómo vamos a facilitar el teletrabajo. Yo conozco muchas personas que sí manejan su computadora muy bien, pero eso de hacer una presentación, porque muchos de nosotros tenemos que hacer presentaciones en nuestro trabajo, en un como webinar, eso, ¿no? Y como si no miro a las personas, no siento si están interesadas o no. Eh, no manejan bien apps de proyectos. Entonces sí hay que darles capacitación y hay que hacerlo de manera empática,
porque definitivamente una persona de mayor edad no aprende a la misma velocidad que una persona que es más joven y que ha utilizado la tecnología desde que nació. La persona de mayor edad ha aprendido a utilizar la tecnología siendo un adulto y no tiene necesariamente no es tan intuitivo. Entonces es de tener esa compasión, esa empatía para la lentitud que puede demostrar en aprender a utilizar la tecnología. Gracias. ¿Cómo un jefe puede ser un buen líder en home office sin el apoyo de la empresa? Em, el liderazgo es personal. El liderazgo, tus habilidades de liderazgo son personales, uno las desarrolla y las desarrolla y lo que tiene es inteligencia emocional, conocimiento de su trabajo, conocimiento de su equipo de trabajo, de las personas que laboran con él y cuáles son las necesidades, claridad en sus metas. Esto es independiente del apoyo que la organización le brinde. Por supuesto que un líder es mucho más efectivo teniendo el apoyo de la organización, pero no quiere decir que no pueda ser un líder efectivo sin el apoyo de la organización o un líder efectivo para su equipo de trabajo. Pero definitivamente cualquier jefe que quiera desarrollar habilidades de liderazgo es muchísimo más fácil con el apoyo de la organización porque le van a capacitar en habilidades que tiene que desarrollar, le van a brindar coaching, le van a guiar en el proceso. Y esa es una de las cosas que yo veo mucho en mi trabajo, que lo suben a uno de puesto porque hace bien su trabajo, pero no le dan esa capacitación de líder, las habilidades que necesita para ser líder, que es soltar un poco las riendas, porque ahora su trabajo no es hacer el trabajo, sino que lograr que el trabajo se haga. Y eso es velar por el bienestar de su equipo de trabajo, saber cuáles son las necesidades de equipo, confiar en ese equipo, capacitar y formar a ese equipo, darle retroalimentación. ¿Sí? Gracias. Ajá. ¿Qué actividades recomienda hacer desde la empresa con sus colaboradores a manera de fomentar la cordialidad entre los empleados? Lo primero es el role playing, es el modelaje, cómo yo modelo esa amabilidad. ¿Qué es lo que yo ofrezco? Si soy generoso o generosa con mi trabajo, si busco compartir recursos y tiempo con mis colaboradores y, y reconocer cuando un colaborador es generoso con sus recursos, comparte y colabora con otras personas. Es importante reconocer lo que nosotros queremos fomentar. En algunas organizaciones hacen como un espacio en donde el equipo de trabajo le reconoce el apoyo o le da gracias a otra persona por cualquier cosa que ella siente que ayudó o aportó a su trabajo personal. Entonces van desarrollando como buzones de agradecimiento, en donde yo reconozco y agradezco el apoyo que Mario me dio cuando yo le hice una pregunta simple. Entonces ahí vamos fomentando poco a poco en que desarrollemos amabilidad en nuestro equipo de trabajo. Licenciada, ¿cómo fomentar un buen ambiente en el hogar para trabajar desde casa y evitar el estrés de otras actividades que debemos llevar a cabo como mujeres y amas de casa? Esa es una parte súper difícil, porque nuestras casas no están, la mayoría de nuestras casas no están construidas como para tener una oficina.
Nosotros no tenemos un espacio en donde uno diga, hey, aquí esta es mi oficina, voy a cerrar la puerta y estoy como que si estuviera en mi oficina ahí en la empresa. Entonces, es parte de lo que las organizaciones, bueno, una parte es lo que la organización nos ofrece, ¿verdad? Esa flexibilidad y ese descanso. Pero nosotros también necesitamos organizarnos bien. Y pensemos, cuando nosotros trabajábamos en nuestras oficinas, no estábamos pensando en lo que íbamos a cocinar hoy para el almuerzo, sino que ya habíamos planificado algo el fin de semana, tal vez nos habíamos pasado cocinando y teníamos la comida preparada o solo para preparar. Y entonces a la hora del almuerzo, pues era fácil, pues agarrar nuestro almuerzo y lo calentábamos en el microondas de la empresa. Nosotros tenemos que darnos permiso también de no ser perfectas y de poder solicitar y aceptar la ayuda que nos pueden dar nuestras parejas o nuestros hijos. Tenemos que empezar a darles más responsabilidades y aceptar que no van a hacer las cosas como nosotros lo hacemos, sino que si le vamos a dar la responsabilidad a uno de nuestros hijos o a nuestra pareja en que hagan algo, tenemos que darles autonomía, igual que nosotros solicitamos esa autonomía en nuestro trabajo, nosotros tenemos que confiar que ellos van a hacer lo que tienen que hacer y lo van a hacer en su estilo y nosotros lo vamos a aceptar. Entonces es como flexibilizar un poco nuestras expectativas. Simplemente es una situación difícil y quien sobrevive de la mejor manera es la persona que se puede adaptar más rápidamente. Gracias. ¿Cómo se puede evaluar el clima laboral si hay diferentes grupos de trabajadores en oficinas y en el teletrabajo? Esa es complicada. Yo creo que las personas que hacen teletrabajo y los equipos que hacen teletrabajo tienen el tema laboral se va a medir por equipos o por personas y entonces va a ir definiendo cómo se van sintiendo, por ejemplo, cuál es el clima laboral de las personas que trabajan en, eh, en sus casas remotamente y cuál es el clima laboral dentro de la organización. Eso le permite entonces a recursos humanos o a recursos humanos a hacer los ajustes que sean necesarios de acuerdo a las necesidades de cada equipo, porque el equipo que está en teletrabajo no tiene las mismas necesidades del equipo que sigue yendo a la oficina. Entonces, en el Instituto del Emotional Paycheck tenemos una prueba que evalúa precisamente el salario emocional desde, no como organización, sino que desde cada equipo de trabajo. Entonces, hay que hacerlo de forma separada. Creo que ya medio respondió esta pregunta, pero igual se la vamos a hacer. ¿De qué manera puede medir el incremento de utilidades en la organización aplicando el salario emocional? Bueno, uno puede medir cuáles son las utilidades actualmente, ¿verdad? Porque eso lo miran los empresarios, los dueños de la organización, los gerentes generales. Y cuando uno empieza a aplicar un salario emocional, desarrolla estrategias de qué es lo que quiere lograr, cuáles son las estrategias de salario emocional. Quiero aclarar que el salario emocional lo paga cada jefe. La organización pone como el contexto y pone a disposición y empieza a desarrollar una cultura de un alto salario emocional. Y después de un tiempo específico en donde ya se han desarrollado ciertas estrategias, uno va a ver las utilidades. En un estudio que se hizo que duró 15 años de las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, el retorno
no el retorno a la inversión, sino que las utilidades de las empresas que pagan un alto salario emocional era 14 veces más alto que el del resto de las empresas. Y estamos hablando solo de un grupo de las empresas más fuertes de Estados Unidos. Es que imagínense, 14 veces mejores resultados. ¿Quién no quiere eso? Y el salario emocional no cuesta mucho, porque no se paga en dinero, sino que se paga en emociones. Pero hay que desarrollar una estrategia y hay que saber cómo implementar ese salario emocional. Gracias, licenciada. ¿Cómo considera que se puede gestionar el aspecto diversión por medio del teamwork? Hay muchas maneras. Se pueden desarrollar juegos a través que se puedan hacer a través de la computadora. Podemos tener días de pizza en donde la empresa manda las pizzas o el almuerzo, todos almorzamos juntos, tenemos diferentes juegos. La idea es que el departamento pueda sentir, pueda desarrollar un sentimiento que aquí no es solo trabajo, 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 y todo es serio, 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 formal, sino que, hey, también nos divertimos, contamos chistes, contamos anécdotas, hablamos sobre cuáles son nuestras dificultades, cómo las hemos resuelto, quién nos ha ayudado, a quién agradecemos, donde no sea solo trabajo, sino que también un poco de contacto humano, en donde me interesa saber realmente qué emociones, qué sentimientos, qué está pasando en las vidas de mis colegas y de mis colaboradores. Gracias, licenciada. Ahora, debido al tiempo, vamos a pasar a la última pregunta y Okay. después a la despedida. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo se desarrolla la resiliencia en los colaboradores bajo el enfoque de la motivación? Ok, la resiliencia, como hablamos, es una capacidad, es la capacidad que uno tiene de, de afrontar adversidad. O sea que si yo cometo errores, no siento que soy la peor persona del mundo, sino que miro mis errores y digo, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces, al desarrollar la resiliencia, para desarrollar la resiliencia, un jefe, un líder, debe de poder aceptar esos fracasos como parte del aprendizaje de sus colaboradores y decirles, hey, ¿qué es lo que salvamos de esto? ¿Qué necesitas tú para volverte a levantar? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo harías las cosas de una manera diferente? Es poder es utilizar, darles descansos para decir, hey, aquí nos fue mal, eh, tómate la tarde, descansa, regresa mañana con más fuerzas. Es poder fomentar una mentalidad en donde uno piense que todos nuestros errores y todos nuestros fracasos son nuestra fuente de aprendizaje. No esperar la perfección. La perfección no existe y, y nos limita muy frecuentemente a entregar un trabajo que está suficientemente bueno o muy bueno, empezar un emprendimiento porque no estamos completamente listos con todo lo que tenemos que hacer y nos frustramos cuando entregamos algo que no es perfecto porque, ay, hubiéramos podido mejorar. Entonces tenemos que aceptar que el perfeccionismo no es un elemento bueno para la resiliencia. Buscamos la excelencia, eso sí, pero la excelencia no es la perfección. Entonces, y la excelencia es un estado que todavía se puede mejorar, porque fue excelente, pero eso no quiere decir que fue perfecto. Y cuando nosotros le decimos a las personas que está bien
que no fue perfecto, que tuvimos fracasos, pero que no va a haber un castigo por no haber sido perfecto, sino que vamos a utilizarlo como fuente de aprendizaje, entonces la gente puede innovar más fácilmente, porque no le tiene miedo a los errores, no le tiene miedo al fracaso. Y eso nos motiva cuando nosotros podemos innovar. Ha llegado el momento de culminar esta actividad, para lo cual queremos agradecer nuevamente a la licenciada Debbie por su participación y apoyo brindado para la realización de este congreso. Y queremos darle lectura al diploma que le haremos llegar por vía virtual. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas y el Consejo Directivo otorga el presente diploma a la licenciada Débora Yargi por su participación en la diserción en el tercer Congreso de Psicología Industrial con el tema Retos en el teletrabajo, medición, metas, relaciones y salud. Ir y enseñar, Guatemala, 28 de julio del 2020. Muchísimas gracias, ha sido de veras un placer estar aquí con ustedes. Los espero. Gracias, licenciada. Al igual, agradecemos a todos los asistentes por su atención y participación activa el día de hoy. Las personas interesadas en recibir el diploma de constancia de conferencia lo pueden descargar con el código 3852. Por favor, su opinión es muy valiosa para nosotros. Por eso les pedimos que llenen la evaluación de esta conferencia que vamos a poner en el chat. Les repito, el código es 3852. Esperamos que esta actividad haya sido una experiencia enriquecedora para su vida profesional y personal. Les invitamos a continuar asistiendo a las demás conferencias que hemos preparado para ustedes a lo largo de la semana. Les deseamos un feliz día. Gracias. Feliz día.